en el Evangelio de San Juan, como para que veamos precisamente que hay una condición natural del hombre, ¿verdad? Y claro, pues de la mujer, y que esa condición pues está representada de esta manera por un ciego de nacimiento. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Y dice los primeros versículos del capítulo 9, del 1 al 6, de esta manera. Se los voy a leer. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dice el 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Bien, el Señor Jesucristo, al estar dándose este evento, y el apóstol Juan, al estar escribiendo precisamente, guiado por Dios, esta situación que se estaba dando, plasma, ¿verdad? Inclusive fue escrito en griego, que las palabras que se utilizan son palabras muy especiales y sobre todo a veces hasta únicas en el Evangelio, ¿verdad? Entonces sí es importante a lo mejor resaltar algunos puntos antes de entrar al tema. Y pues lo primero que hay que resaltar es que el Señor Jesucristo dice que vio al ciego. Entonces era una persona ya que el mundo, al menos su alrededor, el entorno en el cual él vivía, lo conocía, este ciego, pero Jesús en particular era la primera vez, ¿verdad?, que lo veía y lo vio y dice: ¿verdad?, a este voy a escuchar. Claro que es interrumpido tal vez, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, por la pregunta de los discípulos. Y los discípulos preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y ciertamente los discípulos estaban haciendo una pregunta clave, pero al mismo tiempo, pues confiando en lo que conocían a través de lo que les era enseñado en la sinagoga, de lo que en el medio judío se manejaba, ya que se veía siempre como pecado el de padres transmitido a los hijos y por enfermedades, lo cual realmente el enseñamiento de la palabra es otro. Pero bueno, no es el tema. La idea es entonces que al preguntarle esto, el Señor Jesús responde de esta manera: no es que pecó este ni sus padres. O sea, quitemos esa situación fuera de lo que vamos a tratar, ¿verdad?, fuera del contexto de lo que vamos a ver. No se trata de una relación entre padres e hijos, ni lo que ha sucedido, ¿verdad?, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto es algo, ¿verdad?, que nos debe hacer meditar. Dios siempre ha buscado tener ese encuentro con nosotros. Él es el que ha buscado al hombre siempre, ¿verdad? Inclusive originalmente Dios deseaba tener esa comunión con el hombre directa, estar platicando con su creación, ¿verdad? Y en este caso con un hombre que era su imagen y semejanza, ¿verdad? Y de ello había nacido, o había Dios hecho una mujer para él. Entonces, tener esa comunión con ellos. Entonces Dios siempre ha buscado hacer, y en este particular, el Señor Jesucristo dice para que las obras de Dios se manifiesten en él.
O sea, una obra de Dios se va a manifestar en este hombre. Para eso nació. Y luego dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Para que se reconociera que precisamente Él es el que iba a hacer esa obra. Que Él iba a ser el medio por el cual la obra de Dios se iba a manifestar en este hombre. Y esa es la realidad, ¿verdad? Que tenemos que entender. El Señor Jesucristo fue enviado para hacer la obra que Dios quiere. Y sobre todo en este particular, bueno, sobre este hombre ciego de nacimiento. Dice, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. O sea, dice, las obras de Dios se hacen en un tiempo determinado, ¿no? Para los humanos, para nosotros. Se hacen solamente en el tiempo en el cual tú naces y en el tiempo en el cual tú mueres. Nada más en ese tiempo tenemos para realmente reconocer la obra de Dios hecha en nuestras vidas. Y sobre todo reconocer a aquel que hace la obra, que es el Señor Jesucristo. A nadie más tenemos que reconocer, a nadie más, solamente a Jesucristo, como el que Él mismo está diciendo, es necesario, yo necesito hacer esa obra, hacer la obra en cada uno de ustedes. Podemos entonces tomar a este ciego de nacimiento como el ejemplo de la humanidad completa. Nacimos ciegos, es decir, sin ver realmente la realidad. Y dice aquí también entonces, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y el Señor Jesucristo quiere que primeramente veamos ese punto. Él es el que puede dar la luz. La vista realmente es recibiendo una imagen, ¿verdad?, de lo que hay, pero realmente, ¿verdad?, la luz es la que da la claridad y la que da precisamente el medio para que esa imagen llegue, ¿verdad?, en su completa expresión al cerebro. ¿Cuántos ven en la noche? Así o más bien en la oscuridad. Siempre decimos, oye, en la oscuridad no veo nada. No se va a ver nada en la oscuridad. Se necesita la luz, ¿verdad?, para que realmente se alumbren las cosas. Entonces, para que se alumbre lo que tú y yo podemos y debemos ver al estar aquí viviendo, es a través de Jesucristo, es a través de su luz verdadera. Así entonces, pues el ciego nacimiento estaba siendo por el Señor Jesucristo enviado, haciendo el Señor Jesucristo algo muy especial que dice el versículo 6, dicho esto, escupió la tierra, hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. No esperó a nadie, él fue el que actuó, él hizo la obra, tomó ese polvo, ¿verdad?, y hizo lodo, y de ahí, ¿verdad?, con su saliva se formó precisamente los ojos del ciego. Comentaba la vez pasada, bueno, pues de acuerdo a un comentario, ¿verdad?, inclusive de un historiador judío mismo, ¿verdad?, de estos hechos, que dice que era que realmente no es que estuviera ciego y tuviera sus ojos, sino que no tenía ni los ojos. Entonces el Señor Jesucristo estaba haciendo la obra de la creación, estaba creando los ojos de este hombre. Así Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y de hecho nuestro cuerpo está formado prácticamente de muchos de los minerales que hay en la tierra. De eso estamos formados. Y el agua es parte de nuestro cuerpo para que se mantenga, ¿verdad? Entonces así es como se creó al hombre. Bueno, así también en ese momento el Señor Jesucristo estaba haciendo una clara creación, ¿verdad?, un evento especial. Por eso mismo aquí en el versículo 32 del capítulo 9 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese ciego. Ciertamente la traducción en nuestra Biblia y en español habla precisamente así de que desde el principio. Bueno, la palabra en griego es jamás se había hecho esto, jamás. Nadie lo había visto sobre la tierra que se hubiera realizado algo parecido. ¿Por qué? Porque no estaba nadie cuando Dios lo hizo.
Y luego dice, y pues también que fuera así, ¿verdad? Entonces, jamás se había visto. Entonces, así es como se estaban dando estos hechos. De alguna manera pudiera haber sido, ¿verdad?, algo que llamara la atención, pero al mismo tiempo quisiera reflexionar a las personas. Bueno, oye, ante este hecho, ¿verdad?, bueno, tengo que reconocer algo, o ver cómo sucedió. Bueno, pues se presenta precisamente toda una controversia o una cantidad enorme de comentarios con respecto a este hecho. Y vamos a ver esos tipos de comentarios para que veamos, bueno, cómo a veces reaccionamos nosotros ante las circunstancias, ante lo que Dios nos está mostrando, para que entendamos que Él está, ¿verdad?, en este mundo, que Él quiere tener relación con nosotros. Tenemos que reconocer que Dios siempre ha hecho eso. Dice que aquí el Señor Jesucristo le dijo después también en el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces sí, el Señor Jesús le dio toda una forma de llegar a cabo, que se cumpliera finalmente ese hecho. Y dice aquí que entonces se lavó y regresó viendo, y fue a un estanque. Y bueno, ese estanque significaba enviado. Y nomás para recordar que el Señor Jesucristo fue enviado por su Padre. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios por amor, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo, y ahí podemos poner nuestro nombre, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios a José Juan, que envió a su Hijo Jesucristo, para que si José Juan cree, tenga vida eterna. Entonces, iniciaba unos eventos muy especiales en el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí estaba creando, pero después inclusive estaba hasta resucitando a Lázaro. O sea, Él siendo el Señor de vida. Él diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive y cree en mí, vivirá eternamente. Entonces, así es como entonces el Señor Jesús está dando precisamente constancia de lo que Él es. Él es el enviado. Y se levantan todos estos comentarios, y pues vamos a empezar a verlos desde el versículo 13. Desde el versículo 8. Desde el versículo 8. Son los primeros que se dan cuenta, ¿verdad?, de este evento. Los primeros que se dan cuenta son los vecinos, los que le conocían, los que sabían, bueno, este era el ciego que yo conocía, ¿verdad? Y hasta mendigaba, dice el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Entonces es la primera forma de ver a lo mejor las cosas, ignorándolas. No quiero saber nada, ¿verdad? Oye, este era el vecino, sí, y estaba ciego, y ahora ven. ¿Cómo sería? ¿Quién sabe? No es el que nosotros conocimos. Y sin embargo él les decía, sí, yo soy. Entonces, pues, yo creo que no se logra nada, ¿verdad?, por nadie si ignora la situación. O sea, ignorar la obra de Jesucristo sería ignorar la gran verdad para la humanidad. Una gran verdad que ha precisamente hecho que el mundo lo reconozca, en el sentido del evento, pero no de lo que significa. Igual aquí, reconocían que pues sucedió, allí está, ya no está ciego, y si es o no es. Tenían sus dudas, pero finalmente no creían, no querían saber más, porque inmediatamente se los llevan a aquellos que debían de solucionar el asunto.
Dice que este mismo ciego de nacimiento les hacía ver. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. O sea, les explicaba. Ese Jesús. Y seguramente, así como él lo sabía porque había escuchado de él, así mismo entonces él les estaba diciendo: escuchen, ¿se acuerdan de Jesús? Jesús el que usted hemos escuchado por aquí. Él fue. Pero no quisieron saber nada. Entonces vayamos viendo, ¿verdad?, en qué situación podemos estar. Podemos seguir sin reconocer la obra de Jesucristo. Dice entonces que pues ellos digan: bueno, pues vamos a llevarlo a aquellos que sí deben de resolver la situación, ¿verdad? Y porque pues de hecho, aunque preguntaron estas personas, entonces le dijeron: ¿dónde está él? O sea, refiriéndose a Jesús. Y dijo: no sé. O sea, ni el ciego sabía. Entonces, al estar viendo todos estos comentarios, ¿verdad?, estas controversias, por llamarle así, pues vamos a ver que hasta el mismo ciego, ¿verdad?, necesitaba reconocer todavía más, saber más. Él sabía que se llamaba Jesús solamente. Entonces todavía tenía que hacer más obra el Señor Jesucristo en su vida. Y el Señor Jesucristo siempre está dispuesto a hacer su obra en nosotros, pero completa. Él no la hace por partes. Entonces da este término o este espacio de tiempo para que se levanten esas controversias, pero para que cada quien tome sus posiciones, ¿verdad?, y realmente cada quien vea: sí quiero reconocer al enviado, sí quiero saber de Jesucristo, o yo quiero o no quiero, lo rechazo totalmente. Y vemos este primer grupo de personas, ¿verdad?, estos vecinos diciendo solamente: bueno, está bien. Dice el versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo llevaron para allá. Vamos, a estos son los que deben de saber qué es lo que está pasando. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos empiezan a ver en base a sus puntos de vista. Ok, todavía sin analizar, ¿verdad?, el hecho trascendental que se había llevado a cabo. Ellos dicen: este fue curado en día de reposo, donde no se debe hacer nada, ¿verdad?, según nuestra tradición o nuestra religión, y por lo tanto no aceptamos esto que sucedió. Dice: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y sí, ciertamente estos fariseos, ¿verdad?, conocedores del Antiguo Testamento, siguiendo una tradición. Y entonces ese es un enfoque también que se le puede dar a la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué dicen mis tradiciones? ¿Qué dice lo que yo conozco a través de mis padres? O a través inclusive, ¿verdad?, de lo que hay oficialmente, ¿verdad?, en la nación establecido, etcétera. O inclusive hasta las nuevas filosofías que existen, ¿verdad?, y basarse en eso para ver si la obra del Señor Jesucristo es correcta y creer en Él. Y estos fariseos, definitivamente dice aquí, ya había disensión entre ellos. Sí, vamos a ver que había dos grupos que se formaron dentro de estos fariseos. Aquí sí mencionan precisamente, dice que este hombre es pecador. O sea, definitivamente lo veían a Jesús como un hombre, vamos a decirlo así, común y corriente.
Y pues definitivamente Dios está esperando que cada hombre sobre la tierra reconozca al Señor Jesucristo, pero que también sepa, ¿verdad?, que lo que su decisión es importante, es trascendental para su vida. Y entonces empieza a ver aquí la situación. Y dice entonces que el versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y entonces él les empieza a enseñar precisamente que él, ya desde el momento que él fue el receptor, ¿verdad?, de esa sanación, vamos a llamarle de esa manera, o el haber recibido la vista, ya le daba de tal manera ahora una mejor, ¿verdad?, comprensión de lo que estaba sucediendo. Él ya lo llevó al Señor Jesús a decir, es un profeta. Está entonces en nosotros el que sí podamos seguir viendo más allá, el que sí podamos ir poco a poco reconociendo, ¿verdad? Y el Señor Jesús, al salirse de este evento, inclusive la manera en la que después le habla al mismo ciego, finalmente está dando todo el tiempo para que se le reconozca. Vamos a brincarnos ahora a los versículos 26 al versículo 26 del capítulo 9, y dice, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea, ellos querían encontrar. Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? O sea, el ciego les estaba llevando, ¿verdad?, a que, bueno, entonces ustedes, ¿qué es lo que quieren? Y dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. La cultura, la tradición te amarra. Te hace solamente ver un punto de vista. Y sin embargo Dios quiere que veas la verdad completamente. Y por eso siempre hemos dicho que el cristianismo no es una religión. Los primeros cristianos que se empezaron a reunir, recibiendo el Espíritu Santo y empezando a formar la iglesia, ¿verdad? Porque dice Dios que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, y se fueron añadiendo a la iglesia ahí en Jerusalén, y la iglesia de Jerusalén fue creciendo. Después hubo un brote, o fueron llevados y perseguidos, inclusive compartieron la palabra en Antioquía, y dice que en Antioquía fue el primer lugar donde se les nombró cristianos. Entonces, desde ahí reconocemos que entonces el cristianismo no es el grupo en sí, es el grupo de personas con una misma fe, con una misma creencia. Y se les decía así cristianos, ¿verdad?, porque se les decía son pequeños cristos. Se le comparaban con el Señor Jesucristo y decían, bueno, a Jesucristo nosotros lo vimos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor algunos todavía se quedaban con esa idea de que era profeta y ya le daban la categoría de profeta y decían, estos son pequeños cristos, pequeños discípulos, o aquellos que hacen, ¿verdad?, la voluntad o hacen lo mismo que hacía Cristo. Entonces, por eso debemos ver que lo que nos une a estar aquí es la fe en Jesucristo. Y que eso es lo que Dios quiere que tengamos. Y eso es lo que aquí, ¿verdad?, está el Señor, ¿verdad?, esperando que los vecinos, los fariseos, los padres de este muchacho reconozcan, le reconozcan a él. Estaba el ciego ya, ¿verdad?, viendo más allá,
que los mismos fariseos, que el versículo 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero al respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y les dijo el ciego, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y este versículo es clave de la forma en la que Dios espera que nosotros actuemos. Dice aquí que al hombre temeroso de Dios y que hace su voluntad, a este oye. Dios no quiere que nos vayamos a sentir nosotros, ¿verdad?, totalmente lejos de Él. Al contrario, quiere que la humanidad se vea, se sienta cerca de Él, porque Él envió a su Hijo. Y que la obra que se está haciendo ahorita en el mundo es lo que Dios está ya, ¿verdad?, haciendo para finiquitar lo que Él había planeado. Y que entonces lo que Dios espera, ¿verdad?, es que haya de nuevo esa comunión con Él. ¿Y quién es el que lo puede lograr más fácilmente? Aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad. Y creo que la primera forma de hacer la voluntad de Dios es creyendo en Él, creyendo en lo que Él dice en su palabra, no en lo que hay alrededor, ¿verdad?, o lo que tú percibes, ¿verdad?, o lo que tú crees, sino lo que Dios hizo. Eso es lo que está esperando Dios, que tú y yo creamos en lo que Él hizo por nosotros. Él está dispuesto a irnos si le buscamos, a conocerle, a saber de Él. Y entonces vamos a ver otra sección, ¿verdad?, de todos los que intervinieron aquí en estos comentarios. Y el otro fue el de los padres del ciego, los más cercanos, los que realmente sabían y conocían a este ciego. Y dice el versículo, regresando al versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y dice, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Los padres, los más cercanos, los que podían saber exactamente si esto había sido real, también no quieren reconocer. Aquí cabe señalar solamente que Dios está dando la oportunidad a cada quien. No es por familia, no es porque el grupo, no, es personal. La situación delante de Dios para reconocer la obra del Señor Jesucristo es personal. Y entonces pues así el mismo ciego, ¿verdad?, se vio solo, pero él iba cada vez caminando, ¿verdad?, en el conocimiento del Señor Jesucristo. De tal manera que se le veía tal vez ya, ¿verdad?, que él algo quería, ¿verdad?, y les expresaba del Señor Jesús. De tal manera que hasta fue expulsado. Dice el versículo 34, respondió y le dijeron, tú naciste del pecado, de todo pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Le expulsaron, ¿verdad?, al ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque ahora viene precisamente lo que el Señor Jesús
hace como obra completa en nosotros, en cada uno. Y cada uno tiene que reconocer si esta obra ha sido completa en nuestras vidas. Primeramente, claro, si ya lo hice, si ya realmente tuve ese encuentro con Jesucristo. No nada más sé de Él, no nada más, ¿verdad? Se me ha dicho y qué es lo que debo de hacer, o no nada más, porque la familia lo cree. No, es personal. Y del versículo 35 al 41 está precisamente esa relación ahora personal. Y el Señor Jesucristo quiere que tengamos esto como la forma en la cual tú y yo nos podemos y nos acercamos a Él para aceptarle, para realmente reconocer su obra. Porque Él termina diciendo en el versículo 41, todo el capítulo, el versículo 41 dice, Jesús le respondió ya a todos, dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, sí, tú y yo tenemos que reconocer que, aun y cuando tengamos hoy la vista, y gracias a Dios por tener la vista, pero realmente todavía, ¿no? Si no reconocemos a Él, permanecemos en nuestro pecado. Si todavía la luz de Él, la claridad que Él está dando sobre su vida y todo lo que Él hizo y la obra hecha en la cruz, al morir en la cruz por todos nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, porque así dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así es lo que Él dice, si tú, aunque tienes vista, pero no quieres reconocer, pues permaneces en nuestro pecado. Si tú dijeras, sí, estoy ciego, Señor, ven a mí y enséñame, muéstrame, estás viendo. A nadie se le va a forzar. Nadie está forzado a que lo acepte, pero Dios da la oportunidad de que lo aceptes, de que aceptes esa obra de Jesucristo. Entonces, oyó Jesús toda esa controversia, oyó todos esos comentarios, y oyó que habían expulsado al ciego. Faltaba terminar la obra con él. Dice el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Primera pregunta, ¿verdad?, del Señor. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Voy a hacer un pequeño paréntesis de cómo se hizo esa disensión entre los fariseos. Porque ya había quienes, dentro de los mismos fariseos, ya, ¿verdad?, reconocían al Señor Jesucristo. El caso de Nicodemo, en el capítulo 3. Nicodemo, en el capítulo 3 de este Evangelio de San Juan. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Nicodemo, perdón, del Evangelio de San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un hombre de los fariseos. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le habla a Nicodemo, ¿verdad?, uno de los que estaban ahí, ¿verdad?, dentro de estos fariseos, diciéndole lo que tiene que hacer, lo que él tiene que saber para realmente reconocer.
al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo diciéndole, y esto es necesario para que veas y para que entres en el reino de Dios. El Evangelio de San Juan presenta precisamente en los primeros versículos, en el capítulo 1, la persona de Jesucristo. Pero al mismo tiempo de que presenta la persona de Jesucristo, también dice algo acerca de la forma de ese nacimiento del cual le estaba hablando a Nicodemo. En el capítulo 11, el capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a su obra, a hacer lo que él, el Padre, le había enviado, como Salvador del mundo, como aquel que había de pagar por todos los pecados del mundo, ¿verdad? Porque Dios le había entregado precisamente para eso, y así justificar a toda la humanidad. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, creer en el Señor Jesucristo, aceptarle, que era lo que el Señor quería ahora hacer con el ciego, que le aceptara completamente, que creyera en Él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Para que nazcas de nuevo, para que haya una nueva vida espiritual en ti, para que ahora sí tengas la verdad en ti. Y este Nicodemo, si avanzamos un poco más ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, vemos también que el versículo 50, ¿verdad? Dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, hablando todavía que estaba dentro del grupo de los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ya Nicodemo desde entonces, ¿verdad? Después de que estuvo con el Señor Jesús, estaba señalando, ¿verdad? Hay que oírle. ¿Por qué no, verdad? Vemos lo que Él ha hecho. Tanto que llegó el momento en la muerte del Señor Jesús que Él fue uno de los que bajaron el cuerpo del Señor Jesús de la cruz. Entonces, el cómo tú y yo lo podemos dar, o creer inmediatamente, o seguir como quiera conociendo del Señor, ¿verdad? Pero sí tener que llegar a Él, llegar a conocerle, llegar a estar con Él. El Señor Jesús se acerca, el Señor Jesús te busca, y nos ha buscado a cada uno de nosotros. De tal manera entonces que esa es la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Regresando al capítulo 9 entonces del Evangelio de San Juan, veamos cómo respondió el ciego ahora que ya veía. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? O sea, sí, él buscaba reconocerle, saber quién era, saber en quién iba a confiar. Entonces, y el Señor Jesús inclusive con esta pregunta, él no, ¿verdad? No le responde, que, ¿para qué me preguntas eso? No, el Señor Jesús acepta nuestras dudas, acepta nuestro deseo de conocerle realmente. Quiere que tú y yo nos convenzamos personalmente, que cada uno podamos reconocer plenamente quién es Él. Nadie puede influir en esto. Eres tú mismo reconociendo al Señor Jesús. Y Jesús le dijo, pues, ¿le has visto?
y el que habla contigo, Él es. Y créanme que sí, el Señor Jesús está presente. Él siempre dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está aquí. Y entonces hay unos pasos que da aquí el ciego, ahora que ve, el que ahora ve. Y dice el versículo 38, y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Tres acciones muy importantes y determinantes en nuestra vida: creer, señalarlo a Él como tu Señor, como tu Salvador, y tercero, señalarlo digno de adorar, digno de alabanza. Este es el punto en el cual el Señor Jesucristo quiere tener una comunión contigo y con cada uno de nosotros. Que tengamos la seguridad de haber respondido a esto. Y de esta manera, creo, Señor, y le adoro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque le enviaste a tu Hijo Jesucristo, y Él se presenta, Señor, en nuestra vida diariamente. Diariamente Él está esperando que se le reconozca como tu Hijo. Que, Padre, a través de haberlo enviado, que el hombre pueda reconocer, creer en Él, en su nombre, creer en su obra. Y este es el momento que cada uno tenemos para hacerlo. Y hoy, estando aquí reunidos, si tú has escuchado el llamado del Señor, el llamado del Señor Jesucristo, preguntándote: ¿crees en el Hijo de Dios? Te invitamos a responder, a que tú lo respondas directamente. Este ciego que ahora veía estaba expresando claramente que creyó. Le llamó Señor, aceptando lo que Jesucristo es, y le adoró, porque vio que Él había hecho una obra por él. Si tú reconoces hoy esa obra de Jesucristo hecha en la cruz, para que Dios perdonara tus pecados, di creo. Di: sí te acepto, Jesucristo. Acepto que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Y adórale. Dile: ven a mí, llena mi vida y hazme ver ahora cuál es tu propósito. Señor Jesús, gracias por tu obra maravillosa. Amén. Es lo que necesitamos, seguir conociendo más del Señor. Aquí mismo, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres seguir creciendo en la fe, sigue acercándote, sigue estando aquí, oyendo de la palabra de Dios, que es lo que predicamos. Y entonces dice así, se cumplirá esta promesa de Dios. Así que si la fe es por el oír, pues, y el oír es oyendo la palabra de Dios. Te invitamos a seguir escuchando la palabra de Dios, pero no dejes de confesarla.
Queremos saberlo. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Realmente, Señor, tú esperas ser esa luz que alumbre alrededor, en el cual podamos cada uno decidir nuestra posición delante de ti, Señor. De que no andemos divagando, Señor, en las tradiciones, en las costumbres. De que no hagamos, Señor, caso omiso a lo que tú hiciste allá en la cruz. Y mucho menos, Señor, mancillando tu nombre, diciendo cosas que realmente no es la verdad, sino al contrario, Señor, reconociéndote plenamente, creyendo, teniéndote como nuestro Señor y adorándote todo el resto de nuestra vida. Gracias te damos, Señor,